seguimos con el mismo tema sobre la reforma político-electoral, que hay que decirlo, hay 107 propuestas de reforma electoral, algunas despiertas, algunas semidormidas, otras dormidas y unas muertas, ahí en el Congreso de la Unión. Está la del presidente, obviamente, está una del PAN, que está proponiendo una segunda vuelta, que yo estoy de acuerdísimo con una segunda vuelta, no solo con la elección de titulares del Poder Ejecutivo, sea federal, estatal o municipal, también de los legisladores. Sería bueno tener puros diputados que representan más del 50% de la votación. Me refiero únicamente a los de mayoría, los de pluri, pues los pluris. Y yo no veo mal la propuesta del presidente de que todo el Congreso sea por listas y plurinominales. Así funcionan 80 países, muchos de ellos democracias ejemplares. Porque este de mayoría, etcétera, pues se lo copiamos a los gringos. Digo, que no le hemos copiado a los gringos, ¿verdad? A ver, Hugo. Oye, Eduardo, mira, yo creo que el presidente en realidad fue quien detonó toda esta parte tan fuerte de la marcha, donde no pensaba él en realidad que fuera a tener tanto impacto. Y tanto impacto porque se equivocaron desde el primer conteo. Voy hacia lo que está obligado el presidente a partir de este resultado. Para que una mentira funcione, tiene que tener un grado de verosimilitud más o menos creíble, digamos, ¿no? Eso de 11,000 asistentes, como dijo Martí Batres, pues obviamente no tenía absolutamente nada. El presidente hay que ser justos. Martí Batres dijo que eran 13,000. Pues vaya, primero dijo 11 y luego le subió 2. Pero al final del día el presidente tuvo que decir 60, igual Claudia Sheinbaum, y obviamente esto ya se volvió un poco más maleable. Sin embargo, yo creo que esta parte no se la imaginó el presidente que fuera tan molestia. Y yo creo que al final del día la derrota del presidente no fue que la gente saliera a protestar contra él por lo que está haciendo de la reforma, sino más bien la presión que sintió el PRI de no acompañarlo en esta reforma por lo que estaba viendo en las calles. Y vimos cómo, por ejemplo, también escenas donde la gente increpaba a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, de una forma muy fuerte. Y yo creo que esta parte fue la derrota, porque al final de cuentas, por más marchas y lo que sea, estamos en manos de un puñado de opositores que sí pueden ser verdaderamente comprados, y lo han sido, como en la militarizante, como en la ley de la Guardia Nacional, ¿no? En este sentido, yo creo que este fue el impacto y esta fue la derrota, y están obligados a eso, por un lado. Por otro lado, Eduardo, yo creo que el presidente pidió demasiado para quedarse con las modificaciones que él consideraba en una negociación que eran las fundamentales, porque ni siquiera los de Morena estaban convencidos de reducir los plurinominales de 500 a 300, ¿eh? En el discurso público sí, pero en el Senado era otra cosa. Pero es que, Hugo, yo creo que la pregunta no es si eran 10 o 60,000. La pregunta es cuántos tenían que ser para que el presidente admitiera el número, Hugo. Y creo que ahí es donde está la discusión. Podrían haber sido 1,000,000 y de todos modos no hubieran admitido que era un éxito la marcha. Tienes toda la razón. Su posición siempre iba a ser: nosotros hemos reunido más, y sobre todo que él quiso denostarla a lo mejor con 20 personajes, ¿no? De decir, miren quién estuvo marchando: Esther Gordillo, Roberto Madrazo y demás. Y vaya, nunca vino la pregunta, bueno, entonces dinos qué pasó con los otros 250,000, no nada más, no estás hablando de 20 personas. En ese sentido, el presidente, por supuesto que nunca iba a reconocer de que fue derrotado en la tribuna, en la plaza pública, como en la calle. Pero eso, sin embargo, el impacto sí fue muy fuerte. El impacto de las imágenes, cuidado, ¿eh? Esto es otra cosa. Liliana, ¿querías comentar algo? Sí, me parece también muy interesante. Bueno, a mí sí me parece importante tener los datos correctos en la mano, ¿no? O sea, incluso para el futuro, pues muchas de estas marchas son icónicas y siempre es importante saber cuánta gente se reunió a favor de qué causa, y me parece fundamental que no estemos jugando así con los datos y que alguien realmente, no sé exactamente quién tendría que ser, que se aboque a dar los datos correctos, le guste o no le guste. Y el segundo tema que me gustaría abordar tiene que ver un poco con la composición de la marcha. Yo sé que algunos de ustedes asistieron el domingo y yo también,
Y a mí sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la cantidad de personas, de adultos mayores que vi en la marcha, y la carencia, por llamarlo de alguna manera, el desequilibrio en términos de los jóvenes, ¿no? Una falta digo, evidentemente yo no puedo hablar por todo el contingente de toda Reforma, porque pues yo caminé en una partecita, ¿no? Esto es un poco como lo que me tocó a mí vivir. Y otro tema también que mencionaba Hugo, por lo menos en la gente que me rodeó a mí, como que sentí que de manera general la marcha sí estaba como destinada a defender al INE, ¿no? Atacar al presidente. Sí noté esa gran diferencia entre que si la marcha era en contra del presidente o era en contra de las modificaciones o del posible ataque que se siente sobre el INE, ¿no? Esa es mi percepción de lo que yo viví el domingo. Yo creo que aquí hay una cosa fundamental nada más de lo que estás comentando, Liliana, de la falta de jóvenes. Hay que recordar también que digamos, las personas que tienen ahorita 25 años, cuando fue el primer cambio de poder fuerte, pues tenían 3 años, ¿no? Las personas que tienen 30, yo creo que no tienen realmente la conciencia histórica de todo esto que pasó para llegar a los nuevos institutos y organismos electorales. Estamos hablando que los que tienen 30 años ahorita, pues tenían 7 años, ¿no? Entonces, vaya, esto es parte de lo que puede explicar esto, ¿no? Perdón, se cortó la luz, falla aquí en Morelos de repente, ya saben, una empresa de calidad mundial. Se oye muy bajito. De clase mundial, Eduardo. Se oye muy bajo, Eduardo. Ramsés Pech. Yo creo que no dejar también en la República Mexicana, algunos estados también salieron y hubo una gran participación en muchos estados. Y me llama mucho la atención lo que comenta Liliana. Las generaciones nuevas no están viendo que el problema lo van a tener ellos en el futuro si no están cubriendo las instituciones como el Instituto Nacional Electoral. El problema es que los jóvenes, parte de nosotros debemos de impulsar a educarlos, que es parte fundamental de cuidar todas estas instituciones. Y nosotros, creo que a partir de esta marcha y lo que vimos en la República Mexicana, y se lo digo yo, creo parte de nuestra responsabilidad como adultos en empezar a jalar a los muchachos y explicarles que tenemos que tener autonomía y una democracia, porque no vale que alguien pueda decidir por nosotros la totalidad del rumbo de un país. Nomás quiero añadir algo antes de que nos veamos al corte. Yo creo que la marcha no le demostró nada al presidente López Obrador, porque realmente no es una marcha que haya llenado un zócalo ni nada. No exageremos la nota. Yo creo que la marcha le mandó un mensaje a los diputados y senadores de oposición. Yo creo que son los que deberían haber recibido. Vean, Alito Moreno ya tiembla, ahora sí, no vamos a aprobar nada, porque ya vio que hay una fuerza importante de la población que les va a quitar el voto si siguen haciendo tarugadas y le van a dar más poder a Moreno la próxima, ¿eh? Es mi interpretación. Álvaro. Yo coincido con esa interpretación en el sentido muy claro de que en las últimas elecciones de medio término la población le dio al PRI, al PAN y al PRD el poder de la oposición. Cuando el PRI abandona su rol como oposición, traiciona a los pocos o muchos que votaban por ellos, y claro, yo no creo que el PRI se pueda dar el lujo de hacer ese error político. Pues si quiere desaparecer, 10 segundos, Hugo. Yo creo que hay que derribar uno de los mitos que fue de que la marcha sí fue contra López Obrador.